Ya tenemos la grabación en este momento. Listo. Entonces yo creo que ya podríamos empezar y las personas que se vayan uniendo las aceptamos. Bueno, muchas gracias. Besitos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Alberto Escobar Robledo. Yo soy médico general de la Universidad CES. Y pues cuando me contaron de esta iniciativa, la verdad pues me dio mucha alegría pues ver que estaban estudiantes de medicina con mucha pasión, pues entregándose dando su tiempo para colaborar a los otros compañeros. Entonces me ofrecí pues como para ayudar y estoy ayudando pues a dar este tema, aunque también con el compañero Cristian, que me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Voy a hacer una pequeña introducción y él va a decir un montón de cosas muy interesantes y estamos acá pues para apoyarlos y para resolver las dudas, ¿cierto? Entonces, como lo primero, ahí ven la diapositiva. Pues vamos a hablar hoy de sistema de conducción cardíaco, ¿cierto? Pero antes de empezar como con la diapositiva como tal, eh, viendo que pues no se viene a animar, pero dibujando en vivo de pronto se veía un poquito mejor, quería es como explicarles o compartirles mi motivación para entender este tema, ¿cierto? Y para entender este tema sobre el sistema de conducción, me parece esencial saber que el corazón, que su función principal es bombear la sangre, no podría funcionar adecuadamente si no se coordina. Y la manera en la que se coordina el corazón es a través del sistema de conducción. Entonces, si alguna vez han visto cómo dibujar esta proyección acá del corazón, en la cual se dibuja, uy, muy feo, en la cual se dibuja, muy feo también, pero supongamos que ahí está como en sístole. Se dibuja acá el ventrículo derecho. ¿Qué le pasa a este? Tengo un problema como con el mouse y me mueve como que las cosas. Aquí está el ventrículo izquierdo, eso parece una hipertrofia ventricular. O sea, ahorita me está dejando lo más de bien, qué pena con ustedes. Eh, no, es que esto no me funciona, qué pena. Acá. Voy a poner la presentación mejor y mejor les hablo que no me estaba funcionando esto. Pero entonces, bueno, como les decía, es que todo el corazón se pueda contraer simultáneamente. Y aquí en esta imagen, como que les muestro, esta era la imagen que les quería dibujar. ¿Ven el mouse? Alguien que me diga si ve el mouse dónde está apuntando. Por favor. Se está viendo bien. Listo. Perfecto. Entonces, este es el imagen que les quería contar, ¿cierto? Toda esta masa muscular, si se contrae a destiempo, si no se contrae adecuadamente, no va a poder mover la sangre de adentro hacia afuera de una manera efectiva para poder cumplir la función principal del corazón, que es bombear, ¿cierto? Y entonces, en esto es que a través pues, de la evolución de las especies y culminando pues en nuestro sistema cardíaco humano, eh, varias estructuras se desarrollaron para hacer que este sistema funcionara de una manera coordinada. Y por eso en el corazón, pues en las células estructurales del corazón y las células funcionales encontramos una diferenciación muy grande en lo que son las células contráctiles y las células especializadas del sistema de conducción. De pronto pues esto como que en la parte de histología se habló un poquito mejor, pero aquí vale la pena recordar que entonces las células específicas del sistema de conducción, hablamos de las células P, las células de Purkinje y las células transicionales. Cada una de ellas tiene características fisiológicas distintas que ahorita más tarde Cristian va a explicar mucho mejor cuáles son las diferencias entre la fisiología de estas células y por qué es importante diferenciar entre las células contráctiles y las células específicas a la hora de la contracción del corazón. Yo voy a empezar más que todo es hablándoles de, primero, en dónde está, pues qué componentes tiene este sistema de conducción y en dónde están ubicados y dónde lo pueden encontrar. Básicamente, esta primera diapositiva que estamos viendo, si la entendemos a la perfección, es como que es el objetivo de la clase, poderla entender muy bien y dónde sale todo.
pero quiero empezar también con ella porque nos muestra aquí, a mano izquierda, en la parte de arriba, eh, nos muestra cómo está distribuido ese sistema de conducción en el corazón y que en realidad tiene pocos componentes, ¿cierto? Tenemos un nodo sinusal, unos tractos internodales, un nodo AB y unos fascículos, los llamo de esa manera que pues, clásicamente se conoce que hay dos fascículos o ramas, pero diferenciados podemos decir que hay tres fascículos diferenciados. Diríamos que el fascículo derecho, que equivale a la rama derecha, y aquí había en el lado izquierdo dos fascículos, uno anterior superior y otro posterior inferior. Entonces hablemos un poquito del nodo sinusal. El nodo sinusal lo describen mucho como si tuviera como que el tamaño de un frijol. Y este frijol, usualmente ubicado en la región, pues justo debajo de la región subepicárdica, tiene la mayor concentración de células P que hay en el corazón, que serían las principales células marcapaso. Y esto usualmente está encontrado, que varía pues dependiendo pues de la anatomía, pero usualmente está encontrado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Se extiende ya hacia abajo, hacia la unión de la aurícula derecha también con la vena cava inferior. Pero en este punto, en esta unión, en la pared posterior, está ubicado el nodo sinusal. Y si ven, atravesando todo el nodo sinusal, hay una arteria, que es la arteria del nodo sinusal. Es muy curioso esta arteria, pues la relación como que entre el tejido que tiene que irrigar y el calibre de la vena es muy distinta a las otras relaciones. Calibre de la arteria, perdón, es muy distinta a las otras arterias. O sea, es una arteria de mucho mayor calibre para un menor tamaño que tiene que irrigar. Aquí pues hay varias hipótesis en por qué es esta diferencia, dado que hay algunas hipótesis que proponen que la única función de la arteria no es la irrigación. La arteria también hace un feedback en el sentido de sentir que las células marcapasos, que también tienen algo de percepción a la pulsatilidad, tengan un feedback del latido que están empezando. Entonces, como pasa toda la arteria por el centro, esa pulsación la alcanzan a sentir también las células, y esto propone pues como que un tipo de regulación en el nodo sinusal. Inclusive en algunos casos pues describen cuando hay arterioesclerosis, no la enfermedad arterioesclerosis, sino arterio, que es que se esclerosis se pone dura y más rígida y pulsa menos, se ha relacionado con problemas y disfunciones del nodo sinusal. Como para que lo sepan pues como acá, pero bueno, entonces es como el tamaño de un frijol que se encuentra en la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha, y desde aquí se originan en condiciones normales los impulsos eléctricos cardíacos. Ahorita más tarde vemos la fisiología de esto. Y encontramos que hacia el centro del nodo sinusal es donde hay mayor concentración de células P, y que se empiezan a medida que va a la periferia, disminuye la concentración de células P y aumentan la concentración de células transicionales. Después de que tenemos el nodo sinusal y sale el impulso del nodo sinusal, en la periferia, cuando decía que hay más células transicionales, estas células se comunican ya con las células contráctiles de la aurícula. Como tal, no hay células especializadas de conducción que comuniquen el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Esta conducción se hace es célula muscular contráctil, la célula muscular contráctil, o sea, es por solo el músculo, pues como músculo. Eso hace pues que el impulso viaje pues como que de una manera distinta,
pero a pesar de que hayan solo músculo a músculo, sí podemos definir como que unas vías por las que viaja el impulso, pues en el corazón las células musculares de las aurículas tienen cierta orientación y podemos diferenciar fácilmente entre tres caminos para comunicarse, ¿cierto? Tenemos por acá la parte que dice el uno. Cuando hablo de camino, ¿cierto? Es simplemente orientación de las fibras musculares, ¿cierto? Aquí, a diferencia de cuando hablemos ahorita, no hay ramas ni hay células específicas para el sistema de conducción. Todas estas células se están contrayendo a medida que van transmitiendo el impulso. Más que todo, entonces, cuando tenemos esta vía, empezamos. Pues hay la primera vía, la 1, en donde esta parte de acá que se bifurca es la parte de esta vía que va a la aurícula izquierda. En la gran mayoría de los casos, o sea, la aurícula izquierda. Ahorita les muestro esta figura que se ve por dónde baja esta parte en el corazón, pero va por la parte de arriba. Y este haz que se bifurca tiene el nombre de haz de Bachmann, ¿cierto? Los otros dos son el de Torel y el de Weckenbach, que, como les decía, pues es enfatizar que no son como tal células de conducción las que están haciendo estos caminos, sino que son más bien organización de las fibras musculares. Acá ven que el haz de Bachmann, que va por el lado, va por el techo de las aurículas, y cuando pasa a la aurícula izquierda la hace por la parte de arriba. Entonces la contracción de la aurícula izquierda va por la parte de arriba. Electrofisiológicamente, estas fibras musculares son como que las más organizadas que tiene el techo de la aurícula, y como yo les había dicho que ya aquí la conducción es muscular, músculo a músculo, entre más organizadas estén, o sea, que vayan al mismo sentido y sean de mayor tamaño, más rápido viaja el impulso. Entonces, electrofisiológicamente, aunque sean pues a mismas distancias, se puede ver que primero, pues si pusiéramos en la parte de acá, perdón, en la parte de acá, un electrodo, y en la parte de acá, mucho más cerquita del nodo, sin usar otro electrodo, viaja más rápido por esta vía, aunque sea a mayor distancia, que por esta de acá. Eso es importante porque el hecho de que exista este haz de Bachmann hace que las aurículas se puedan contraer casi simultáneamente. Hay un pequeño retraso en el que la aurícula derecha se termina de contraer antes que la aurícula izquierda, pero ese retraso es de pequeños milisegundos. En situaciones en las cuales este haz de Bachmann se bloquee, ya sea por fibrosis, ya sea por daños pues como amiloidosis, que se empieza a fibrosar los músculos y se pierde esta continuidad, puede ocurrir algo que se llama un bloqueo interauricular, que es que las dos aurículas no se están comunicando por la parte de las de Bachmann y se están contrayendo asincrónicamente. Esto hace que se contraiga primero la aurícula derecha y después la aurícula izquierda, y usualmente cuando pasa así, la aurícula izquierda se contrae a una válvula mitral cerrada, ¿cierto? Al contraerse una válvula mitral cerrada, la sangre que estaría enviando al ventrículo no llega porque la válvula ya está cerrada, lo cual puede causar muchos problemas pues, después, que se evaluarán pues como que después. Cuando hay este bloqueo en el electrocardiograma se puede identificar de una manera muy clara, y aprovecho este momento para decirles que es importante saber la anatomía, porque cuando identificamos y tenemos en nuestra cabeza la anatomía, las alteraciones que vemos en el electrocardiograma van a ser más evidentes y vamos a poder explicar mucho más fácil qué es lo que está pasando. Entonces eso nos ayuda a dar una idea de
de cómo se despolariza el corazón, para poder ver cómo se contrae el corazón, para poder identificar cuando hay un problema, cómo lo diagnosticamos. Entonces, ya cuando pasa estos nodos, estos caminos de músculo, desde el nodo sinusal a el nodo auriculoventricular, ¿cierto? Aquí lo tenemos de aquí más cerquita, este es el nodo auriculoventricular. Empezamos como que por decir lo que llamamos el peaje de la conducción eléctrica del corazón. El nodo auriculoventricular, que está ubicado como justo encima de la válvula septal, de la valva septal de la válvula tricuspidia, cerca del seno coronario, es la parte baja de la aurícula derecha, ¿cierto? La parte baja de la aurícula derecha está cerca del septo interauricular, está justo encima de la válvula septal de la tricuspidia. Saben pues que la válvula tricuspidia tiene 3 valvas. Esta es la válvula que está contra el septo interventricular. Ahí llegarían todos estos impulsos y se encuentra que hay una concentración, una parte compacta del nodo auriculoventricular en donde recibe estos impulsos primero. Se ha descrito que el nodo que esté compacto acá tiene 2 vías, una que es más rápida y una que es más lenta. La beta es la vía más rápida, la alfa es la vía más lenta, y se describe así, pues hay algunas veces en las cuales cuando hay una vía más rápida y una vía lenta, se produce como que el impulso se quede circulando entre la vía rápida y la vía lenta, y ahí puede haber pues patologías pues como reentradas y ya pues disminamos mejor las arritmias, pero cierto, esta sería pues podría ser una reentrada intranodal. Pero eso lo miramos pues después mirando el electro pues, o hablando mejor como que esto, pero saber que tienen que llega pues por acá en el nodo auriculoventricular, y este nodo retrasa el impulso, no va a la misma velocidad que está conduciendo en el músculo, y lo enlentece, como si estuviéramos pasando un peaje. Pues ahí puede que lleguen muchos impulsos, como una situación como una fibrilación auricular, en la cual en la fibrilación auricular el impulso no se origina en el nodo sinusal, sino que en múltiples focos al mismo tiempo en la aurícula se empiezan a generar impulsos, y entonces las aurículas empiezan a ser como una tormenta desde la parte eléctrica, donde los impulsos van para todos lados, van muy desorganizados, y al nodo auriculoventricular constantemente le está llegando impulsos por todos los lados. Lo que pasa es que el nodo trabaja a la velocidad que trabaja y no se va a dejar acelerar más de lo que tiene que acelerar, y entonces le pone como un peaje a todos esos impulsos y solo va dejando pasar de a poco lo que vaya recibiendo. También aquí les quería mostrar que el nodo auriculoventricular no está separado, no hay ninguna separación que uno diga, así como vemos el nodo sinusal vive solito acá arriba y ya esto es músculo. El nodo auriculoventricular acá es continuo y se sigue con el haz de His y la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Es continua, y se pudiera pues si uno pudiera como que coger las células del sistema de conducción, las podría sacar directamente desde ahí, desde el nodo auriculoventricular, puede extenderse con las células hasta las partes más terminales, ya las fibras de Purkinje, que son las que estimulan directamente el corazón. Entonces acá tenemos el nodo auriculoventricular, aquí tenemos el haz de His, y aquí tenemos ya aquí pasamos todo esto de acá, esta línea grande que hay acá, es el anillo fibroso
de la válvula tricúspide, entonces pasa por detrás del anillo fibroso de la válvula tricúspide y pasa entonces de las aurículas a los ventrículos. Esto es importante que sepan de la existencia del anillo fibroso porque todas las válvulas del corazón, las 4 válvulas, se encuentran ubicados dentro de la misma estructura fibrosa. Entonces hay un plano en el cual están todas esas estructuras fibrosas y esto es células que no tienen actividad eléctrica o que no tienen, o sea, no hacen esa conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, entonces están aisladas. Un potencial de acción de una célula en condiciones normales de una aurícula no va a poder directamente estimular un potencial pues, de una célula en el ventrículo, pues tienen todo este anillo fibroso que los separa. Hay condiciones pues, en las cuales dentro del desarrollo este anillo fibroso no es completo y hay comunicación entre el músculo de las aurículas y los ventrículos y esto originará toda una serie de problemas que se pueden mirar más adelante. Ya una vez pues el impulso llega al nodo auriculoventricular, miren que aquí está el anillo fibroso tricuspidio y aquí está el anillo fibroso mitral, para que como que reforzar esto de que toda esa estructura fibrosa que está ahí separa y aísla los ventrículos. Pero entonces, atravesando estos anillos está el haz de His. Y dentro del haz de His, hacer énfasis en cuál el haz de His después se divide en rama derecha y rama izquierda. Pero desde que inicia el haz de His, las fibras ya saben si van para la derecha o para la izquierda. O sea, ya hay una diferenciación dentro de para dónde va cada fibra, aunque vayan por el mismo camino. Entonces esto nos puede, o sea, cuando hay un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, no necesariamente significa que, pues, que cuando ya inició el daño está cuando se inició la rama derecha o el daño está aquí en la parte común de la rama izquierda o de ese sentido. El daño puede estar simplemente iniciando. Entonces, ¿por qué les cuento esto? O sea, ahorita hay una discusión pues, en los electrofisiólogos sobre los bloqueos de rama de izquierda más que todo, y es que cuando ellos cogen y se paran acá con un electrodo y estimulan acá con un electrodo, el fenotipo de bloqueo de rama izquierda que tenía el paciente se desaparece. Y entonces se dice, pues, ¿cómo va a haber un bloqueo de rama izquierda cuando se conocía pues, que esta es la rama izquierda de acá? Si yo antes de la rama izquierda estimulo, entonces si yo estimulo y todo de acá me funciona bien, ¿cómo puede hacer ese bloqueo? ¿Cierto? En esa parte está en que las fibras se pueden dañar desde antes de ser parte de la rama izquierda, porque entonces esta fibra se origina directamente desde el nodo AB, pasando por el haz de His ya definido este camino que va a seguir. Es como si alguna vez han viajado a las autopistas, más que todo las autopistas en el extranjero, hay un punto de la autopista que dice el carril derecho solo va a ir al centro de la ciudad y el carril izquierdo va a salir de la ciudad. Y aunque todos los caminos vayan en ese punto paralelos, uno ya no se puede cambiar de carril y el carril por el que uno va es al que uno tiene que ir, y si se cambia uno de carril, pues ahí lo multan porque no puede cambiar porque ya son líneas continuas, y aunque estén yendo todos en el mismo sentido y uno vea pues que sea pareciera que sea una carretera pues de 4 carriles libres, pues ningún impulso se puede cambiar de carril, y el impulso cuando se origina aquí en el nodo AB ya sabe, pues no se origina acá, se origina en el nodo sinusal cuando llega al nodo AB y pasa por acá, desde que empezó ya se sabe qué dirección va a tomar y ese impulso no se va a desviar ni va a cambiar de dirección. Entonces acá cuando tenemos el haz de His se divide en esta que es la rama izquierda. Si pudieran, es que me gustaría poder dibujar un cuadradito acá, pero esto cosito chiquito acá sería lo que se conocería como la rama izquierda. Si lo ven como tal, pues es una rama muy cortica porque rápidamente se divide
se divide en una división anterior superior y en una posterior inferior. Eh, esta razón que hay acá, esto que fue descubierto pues por el doctor Rosenbaum, que es un argentino, bueno, era un argentino, falleció ya hace unos años, pero aportó mucho a la electrofisiología, en la cual podemos hablar de que independientemente se puede bloquear la división anterior superior o se puede bloquear la división posterior inferior. Y a eso es lo que lo llamaron en su tiempo hemibloqueos. Yo tuve pues la fortuna de trabajar con, pues, con un cardiólogo que conocía al doctor Rosenbaum y él me contó esta anécdota en la cual cuando expusieron esto de que había hemibloqueos, eh, le preguntaron, pero es que si hay tres ramas, como ustedes le están proponiendo, pues la derecha, la anterior superior y la posterior inferior, si hay tres ramas, ¿por qué hablan de mi bloqueo? Pues bloquear una rama de tres no es la mitad. Entonces, ¿cómo van a decir que es hemibloqueo? Y la respuesta del doctor, una muy buena respuesta, y él dijo, se llaman hemibloqueos porque suena bonito. Y, y sí, y así se quedaron los semibloqueos y suenan bonitos. Y, y después, cuando miramos la parte de electro, miramos cómo diagnosticar bien estos semibloqueos, ¿cierto? Solamente saber que el nombre va diciendo por dónde van las cosas, ¿cierto? La división supero anterior va por la parte superior y anterior del ventrículo de izquierdo, perdón, y la parte inferior posterior va por la pared posterior y va hasta la pared inferior del ventrículo izquierdo. Eh, bueno, hasta acá alguna pregunta, algo como que no les haya quedado claro. Bueno, si algo, pues voy a mirar el chat y voy a contestar. Y ahora dejo a que Cristian continúe con, con la reunión. Listo, doctor, muchísimas gracias. Pues excelente revisión y realmente creo que hay cosas que aportas de más porque varias cositas de esas no las dicen mucho en los pregrados de medicina sobre la división de los nodos, de las ramas y también como la conformación de, sobre todo el nodo AB. Cristian, qué pena, te interrumpo aquí que estaba mirando. Sí, se me faltó decir. Aquí preguntan que de dónde viene la arteria, ¿cierto? La arteria del nodo sinusal viene principalmente de la coronaria derecha, pero hay unos casos y que no son la minoría, pues puede llegar a ser hasta un 40%. Algunas series describen hasta el 50%, pero eso se ha cuestionado, que puede venir desde la circunfleja. Entonces, principalmente la arteria del nodo sinusal es de la coronaria derecha, pero en algunos casos puede ser de la circunfleja. Ya, qué pena, Cristian, dale seguir. Listo, no, dale. Ya están viendo mi pantalla. ¿Alguien me podría responder, por favor? Sí, hola, ya se está viendo bien. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces esta sería como una continuación que va muy acople pues como a todo el sistema de conducción para hacer ya como algo general que podamos integrar todos los conocimientos que llevamos hasta ahora. Entonces, si recuerdan bien, ya habíamos hablado del potencial de acción de un miocito ventricular y auricular, que es un potencial de acción. Por ejemplo, acá tenemos el potencial del miocito atrial, que es un potencial de acción de fibra rápida. Recuerden que la clasificación de fibra rápida se va a deber sobre todo a la pendiente de esta fase cero. Miren acá que el miocito atrial o el miocito ventricular, que sería el mismo potencial de acción, sino que simplemente de una mayor duración, tiene esa fase muy pendiente. Y acá el potencial de acción del nodo sinoatrial o del nodo auriculoventricular, que son las células de marcapasos que cuentan con un potencial de acción de fibra lenta, miren que tienen una fase cero
con una pendiente mucho menor. Entonces recuerden que la clasificación de fibra rápida a fibra lenta va a depender de esta pendiente. Y otra cosa que sí les puede llamar la atención es que antes de esta fase 0, este potencial de membrana en reposo, que se es conocida también como fase 4, esta fase 4 iría desde el final de la repolarización hasta el principio de un nuevo potencial de acción, incluyendo pues ese potencial de membrana en reposo. Entonces, dos características importantes que quiero resaltar de entrada es que el potencial de membrana en reposo de un miocito auricular es más positivo que el de un miocito ventricular o atrial. Miren que se encuentra más o menos entre menos 60 y menos 65 milivoltios, mientras que el de un miocito atrial o ventricular está entre los 80 y 85 menos 85 milivoltios. Estas son dos cosas importantes que hay que resaltar. Entonces, quería comentarles eso. Bueno, entonces si vemos acá, vamos a ver la distribución de estos potenciales de acción de fibra lenta y de fibra rápida. Miren que acá está el nodo sinoauricular y miren que acá está el nodo AB, que tiene un potencial de acción característico de fibra lenta. Mientras que los miocitos auriculares, las de His, el Purkinje, los miocitos ventriculares tienen un potencial de acción de fase de fibra rápida. Y miren acá, como muy bien lo representa el dibujo, que esta fase 0 del potencial de acción del nodo sinoauricular y del nodo AB va a estar mediada principalmente por calcio. Y esta fase 0 de las miocitos auriculares, ventriculares y de todo el sistema His-Purkinje va a estar mediada principalmente por sodio. Y esta es la diferencia por la cual esta es más pendiente que esta, como ya vamos a ver a continuación. Y acá los diferentes potenciales de acción que les está, el potencial de membrana de reposo que les estaba comentando. Bueno, para hacer como algo incompleto, voy a hacer un simple recorderis del potencial de acción de una fibra rápida. Entonces recordemos que acá se encuentra la fase 4, que sería el potencial de membrana de reposo, más o menos en menos 85, menos 80 milivoltios. Este potencial de membrana de reposo, entonces, recuerden que el estímulo se generó en el nodo sinusal, que es el único nodo en condiciones normales va a tener una descarga espontánea. ¿Qué quiere decir? Que este dispara sin ningún estímulo externo. Si bien puede tener una modulación por el sistema nervioso simpático o parasimpático, él es capaz de tener su propia tasa de disparo. Entonces viene el estímulo, se propaga por los diferentes gas, como lo mencionó el doctor, hacia el nodo AB. En el nodo AB, miren acá, el estímulo sin mayor retraso va en el mismo tiempo. El nodo AB hacen un retraso en la conducción y miren que entonces aquí el His comienza después. Vamos a pasar por todo el sistema His-Purkinje y aquí ya en un miocito, por el estímulo que le trajo este fascículo del sistema del His-Purkinje, entonces va a hacer que esta célula empiece a despolarizarse y alcance un umbral. Ese umbral entonces, más o menos en menos 60, menos 65 milivoltios, va a abrir canales rápidos de sodio y como el sodio siempre quiere entrar a la célula, tanto por su fuerza química como eléctrica, va a haber una rápida entrada de sodio que hace que esta fase sea muy pendiente, dado que la célula en condiciones normales es mucho más permeable al sodio que al calcio. Entonces miren la pendiente, recuerden que incluso se va hacia un potencial positivo, lo que se conoce como overshoot, y acá entonces se cierran los canales de sodio también rápidamente y comienza la repolarización, que sería la fase 1, explicada principalmente por canales ITO, que es una corriente de repolarización temprana, que es una upward transitoria, que van a estar principalmente creadas por dos iones. Va a ser una corriente de cloro hacia adentro de la célula, porque el cloro es un anión, entonces si vamos a repolarizar necesitamos entrarlo, y una salida de potasio, que es un catión, entonces como tal una corriente de agua. Ya aquí termina la fase. Cuando se termina la fase 1, a este potencial de acción más o menos, también de unos menos 40 milivoltios, van a abrir canales de calcio long lasting o de larga duración, lo cual va a generar una entrada de calcio también importante, que es la que se va a encargar como tal de todo el proceso de contracción en esta fase 2 o plató o de meseta, ¿cierto? Es una meseta porque hay entrada de cationes de una corriente inward que va a estar contrarrestada por la salida de potasio por unos canales que se llaman canales de potasio inward rectificados. Estos canales
están activos durante toda esta fase y aquí siempre están sacando potasio. Y aquí, en menos 100, ellos son los encargados de, perdón, menos 80, son los encargados de estar sacando potasio. Aquí en esta fase, sin embargo, ellos disminuyen un poco su conducción, es por eso que se llaman rectificados, para no sacar tanto potasio de la célula y que no sea tan costoso volverlo a meter por las bombas de sodio-potasio ATPase. Listo, después de esta fase se cierran los canales y aquí se empiezan a abrir unos canales que se llaman canales de potasio rectificadores tardíos, que sería la fase 3 de repolarización, o también se les llaman slow, de lento. Ellos se activan lentamente y desactivan lentamente. Ellos se van desactivando y disminuyen su corriente a potenciales negativos. Entonces es acá, llegando casi al potencial de membrana, que se vuelven a activar los INWA rectificados. Es decir, los que habían mermado aquí la salida de potasio, vuelven y se activan acá, dejan salir más potasio y hacen que la célula vuelva a un PMR negativo de menos 80. ¿Por qué les explico esto y hago énfasis? Entonces, recuerden esto, quiero que recuerden esto porque cuando veamos el potencial otra vez de fibra lenta, va a ser muy importante la ausencia de estos canales INWA rectificados, porque esta fibra lenta, entonces, como la del nodo sinusal o el nodo auriculoventricular que ya vimos que tenía un potencial de acción más positivo, no va a tener estos canales INWA rectificados, entonces cuando se desactivan los slow, no hay quien más saque potasio, y por eso la célula se queda en un potencial de membrana de menos 65. Una pequeña aclaración, pues que a mí me lo preguntaban mucho en los parciales o era un factor de confusión, es que recuerden que el potencial de membrana es una diferencia de potencial. Entonces, si yo digo que disminuye el potencial de membrana, o sea, el potencial de membrana del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular es más pequeño que el potencial de membrana del nodo de los demás células ventriculares auriculares. Y ustedes dirán, ¿por qué es más pequeño sabiendo que es menos negativo? Sí, es verdad, es menos negativo, pero como esto es una diferencia de cargas, eso quiere decir que este tiene menos 65 cargas negativas en el interior, mientras que este tiene menos 85. Y las diferencias pues son netas, no tienen signo, entonces vamos a ver que por eso ellos, o cuando digo que una célula se despolariza, está disminuyendo su potencial. Listo. Entonces, listo, vino el estímulo, nació en el nodo sinusal, viajó por el nodo AB, viajó por el sistema Purkinje y llegó a los miocitos. Los miocitos hicieron su potencial de acción e hizo la entrada de calcio que es necesaria para la contracción. ¿Cómo sucede entonces este acoplamiento de la excitación-contracción? Bueno, como vieron en la clase de histo, los que pudieron estar, la unidad funcional contráctil de todo el miocito se va a llamar el sarcómero, que va a estar entrado o dentro de todo el sistema pues, de las miofibrillas. Recuerden entonces esta configuración que es muy importante porque la contracción no es más que el acortamiento de los sarcómeros. Y este acortamiento del sarcómero va a estar mediado por el deslizamiento de filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. Entonces, en condiciones normales, como les voy a mostrar, lo que va a pasar es que estos filamentos de miosina van a permitir que estos filamentos se acorten. Al acortarse entonces va a haber una reducción de las bandas I. Este espacio de acá se va a ver reducido y la banda A se va a permanecer sin cambios. Eso como tal pues es muy importante para entender el acortamiento del sarcómero. Entonces quería pues como les traje un video, espero que le reproduzca. En un músculo relajado, los miofilamentos de miosina y actina están uno al lado del otro, y las zonas H y la banda I se encuentran en su estadio de anchura máxima. Durante la contracción, los miofilamentos de miosina y actina interactúan. Las actinas son atraídas hacia el centro de cada miofilamento de miosina. Como resultado de esta interacción, los sarcómeros se acortan. En un músculo totalmente contraído, los extremos de los miofilamentos de actina se superponen, las zonas H desaparecen y la banda I se estrecha mucho. ¿Alguien me puede decir si se escuchó el audio del video? O si no, puedo reproducirlo y explicarlo. Sí, se escuchó.
Perfecto, muy bien. Acá aprovecho también esa imagen para recordarle la importancia de los discos intercalares. Van a estar conformados principalmente por mácula adherens, principalmente por desmosomas, y las uniones gap. Estas uniones gap van a ser muy importantes porque recuerden que el impulso nació en el nodo sinusal y se transmitió por todo el sistema de conducción. Al llegar al músculo, para el sistema de conducción no se distribuye por toda la parte donde hay tejido muscular. Entonces, a partir de las de His, el resto del músculo cardíaco se va a excitar célula a célula, y eso va a ser por medio de las uniones gap, que permiten el libre flujo de calcio y de electrolitos. Bueno, acá entonces, ahora vamos a ver con más detalle qué es lo que pasa entre la troponina, la miosina y la actina. Entonces, en condiciones normales, la actina tiene un punto de unión a la miosina. Este punto de unión en reposo, cuando el músculo está relajado, va a estar cubierto por una proteína que se llama la tropomiosina, que va a estar unido a un complejo que se va a conocer como el complejo troponina-tropomiosina. Lo que pasa es que con el aumento del calcio intracelular, el calcio se va a unir a la troponina C, que son 3 tipos de troponina: la C, que es la de unión al calcio; la troponina T, que es la que tiene una directa interacción con la tropomiosina; y la troponina I, que es la inhibitoria. Entonces, la unión del calcio a la troponina C va a generar un cambio conformacional que va a hacer que la troponina T mueva la tropomiosina, y el punto de unión de la actina a la miosina quede libre y se pueda dar la unión. Entonces, esta unión que se da entre la actina y la miosina la vamos a conocer como puentes cruzados. Estos puentes cruzados son muy importantes porque a mayor cantidad de puentes cruzados va a aumentar la fuerza de contracción. Entonces, en primer lugar, mencionarles lo que dice acá: la fuerza de contracción es proporcional al número de puentes cruzados formados, y estos a su vez van a depender de la concentración de calcio intracelular durante la contracción. A mayor cantidad de calcio, destaco más puntos de unión de la actina a la miosina y va a formar más puentes cruzados. De una vez les adelanto que en condiciones de contracción, durante una contracción normal, no se da la unión completa del 100% de todas las troponinas y de todas las miosinas y la actina por puentes cruzados. En condiciones normales, simplemente se va a alcanzar un 40% de esta unión. Así que tenemos una reserva del 60% para aumentar todavía la fuerza de contracción. Y como mensaje, todo lo que me aumente el calcio intracelular me va a aumentar entonces los puentes cruzados y me va a aumentar la fuerza de contracción, lo que se conoce entonces como un efecto inotrópico positivo. Listo. Entonces vamos a acoplar todos hasta el momento, pero vamos a empezar con otro concepto básico. El sarcolema de todas las células musculares va a tener una invaginación, que se va a conocer como túbulo transversal o túbulo en T. Esta invaginación de su membrana va a ser rica en canales de sodio y en canales de calcio. Y este túbulo en T va a estar en estrecha relación y en mucha cercanía con los retículos sarcoplasmáticos, que son análogos a los retículos endosplásmicos de las células normales. Estos van a funcionar como sitios de almacenamiento de calcio. Entonces, una vez llega el potencial de acción, llega aquí y activar los canales de calcio dependientes de voltaje, los IKL, los long lasting, que tanto hemos hablado durante toda la charla. Entonces, recuerden que estos se activan en la fase 2, en el plató, ¿cierto? En la fase de meseta del potencial de acción. Vamos a tener entonces que se activan estos canales, va a haber un rápido ingreso de calcio al medio intracelular. Y esta entrada de calcio al medio extracelular va a generar la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, en un fenómeno que se va a conocer como liberación de calcio inducida por calcio, que va a aportar entre el 75 al 90% de todo el calcio intracelular. Entonces, para continuar con este esquema,
es importante recordar que este retículo sarcoplasmático va a tener un sitio de unión en estrecha relación con el túbulo en T, que se conoce como diada, y va a tener otro sitio de red, pues como la traducción al español, que va a ser el encargado de la recaptación del calcio. Entonces, en la parte de unión vamos a encontrar los canales de reanodina, que van a ser los principales canales que van a permitir la liberación del calcio del sarcoplásmico al medio intracelular. Entonces, esta entrada de calcio va a estimular a los receptores de reanodina que van a incrementar la liberación de calcio. Ese calcio intracelular que salió del sarcoplásmico, sumado al que venía del medio extracelular, va a ir al complejo troponina-tropomiosina. Vamos a destapar el sitio de unión de la actina a la miosina y estas cabecitas de miosina van a flexionarse, como vimos en el video. Ellas se flexionan acortando entonces los filamentos de actina. Y esta flexión que les estoy explicando es dependiente de ATP, entonces miren que la contracción es un fenómeno muy costoso para la célula por todos los canales, el potencial de acción y como tal por la fuerza contráctil que le da a la miosina. Listo. Entonces, en resumen, llegó el potencial de acción, activamos canales de long lasting de calcio, esa entrada estimuló la salida de calcio por el receptor reanodínico, incrementa el calcio intracelular y se da la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Ahora necesitamos que se dé la relajación del miocito. Entonces, lo subsecuente es que volvamos a integrar todo este calcio extracelular al retículo sarcoplasmático, que va a ser por medio de esta bomba de ATP que se llama cerca. El cerca entonces va a estar en esa región de red del retículo sarcoplásmico y va a ser el encargado de guardar todo el calcio intracelular. En condiciones normales va a estar regulado por una proteína que se llama fosfolamban. El fosfolamban es inhibitoria sobre el cerca. Entonces, la inhibición de esta proteína va a favorecer que todo el calcio regrese al medio, al retículo sarcoplasmático. Esto recapta más o menos otra vez el 75 al 90% del calcio. Y este intercambiador, el sodio-calcio, entonces va a facilitar la salida de calcio de una molécula de calcio por 3 de sodio, manteniendo así una corriente inward, porque estamos ganando un catión para el medio intracelular. Ya entonces, la disminución del calcio intracelular hace que el calcio se desacople del complejo troponina-tropomiosina, se vuelve a cubrir el punto de unión y se da la relajación del sarcómero. Todo esto que acabamos de ver aquí se completa antes de que se dé un nuevo estímulo. Bueno, quisiera parar aquí para saber si tienen dudas hasta el momento, porque ya vamos a hablar del potencial de acción como tal de las células del sistema de conducción. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a asumir que no. Creo que en el chat no hay nada. Entonces, vamos a hablar del potencial de acción de fibra lenta. Entonces, el potencial de fibra lenta, vamos a empezar. Primero, aspectos llamativos que tenemos nodo sinusal o nodo auriculoventricular. Potencial de membrana de menos 60 a menos 65. Y miren que esta primera fase, esta fase 4, que la vamos a conocer como, esta fase 4 es única de las células marcapaso. Entonces, esta fase 4 se va a denominar potencial de marcapaso, o como esta fase 4 coincide con la diástole, también la podemos conocer como potencial diastólico de membrana. Esta, o despolarización diastólica espontánea, tiene esos 3 nombres: potencial diastólico de membrana, potencial de marcapasos o despolarización diastólica espontánea. Para explicarla, vamos a empezar primero del 0 y la llenamos de último. Entonces, aquí les había explicado que la fase 3 da repolarización tanto en la fibra lenta como en la fibra rápida, va a ser explicada por la salida de potasio. Esta salida de potasio va a estar mediada por los canales de potasio rectificadores tardíos, que, como les venía explicando, ellos se activan lentamente y se desactivan lentamente, dejando de funcionar a potenciales
más negativos. Entonces miren que el bien acá viene funcionando, se abrió, se va desactivando, se va desactivando, se va desactivando, y acá, donde normalmente el canal de potasio INWAR rectificado, el IKIR, que estaba en las células del sistema de los miocitos ventriculares y auriculares, lo relevaba y permitía más salida de potasio para que este potencial de membrana siguiera bajando y se pareciera más al potencial de equilibrio del potasio, cesó, porque estas células contienen una poca cantidad de canales INWAR rectificados. Eso es lo que explica entonces que estas células sean entonces sean más positivas que el resto de las células. Y esta condición va a ser más importante porque ellas, al tener este potencial de membrana menos negativo, es lo que explica por qué ellas son las que mandan y son el marcapasos principal. Entonces, aquí los canales slow o los rectificadores tardíos se fueron desactivando. Y acá, entonces, como ya no hay una corriente AdWard, no hay otra corriente que lo releve y que me quiere hiperpolarizar la célula, vamos a tener que empezar a ver una ganancia de la corriente INWAR. Recuerden que una corriente INWAR es todo lo que me dé positividad a la célula. Entonces, en las células marcapasos va a haber una corriente muy importante en esta fase 4 que vamos a empezar a estudiar, que se llama la corriente iPhone. Esta corriente iPhone es un canal que es permeable tanto al sodio como al potasio. Pero en esta condición, en este potencial de membrana, la célula va a ser mucho más permeable al sodio y la salida de potasio va a ser insignificante. Entonces, básicamente es un canal de sodio. Entonces, se les llama PONY porque todos los canales, si ustedes ven, se activan sobre todo con la despolarización. A veces se les llama PONY como divertido porque se activan con la repolarización. Entonces aquí empieza una entrada de sodio por la corriente de PONY que es exclusiva de marcapasos, sinusal y auriculoventricular. Comienza el sodio, entonces empieza a despolarizar la célula de forma espontánea. Miren que a ella no le están dando la orden de despolarizarse, ella sola se está despolarizando. Entra sodio, entra sodio, entra sodio, y va a estar colaborada por otras dos corrientes. Va a estar por la corriente IVA ground, que también es un canal de sodio, que permanece abierto, que recuerden que era un canal que les había mencionado antes, que es el que, acuérdense que una célula es permeable principalmente al potasio y de forma secundariamente al sodio. Si fuéramos solo permeables al potasio, el potencial de membrana sería de menos 90. Pero al ser permeables al sodio, el sodio aporta un poquito y por eso la célula es menos negativa. Entonces está este canal que es el IVA ground y el intercambiador sodio-calcio, que en este momento estaría funcionando metiendo 3 sodios y sacando un calcio. Entonces es una corriente INWAR neta. Cuando esta fase 4 alcanza el umbral, se van a activar en primer lugar en la fase 0 unos canales que se llaman transitorios de calcio, en un potencial de membrana más o menos de menos 40 a menos 50 milivoltios. Esos canales los podemos encontrar como IKT, son canales transitorios de calcio que van a empezar el ingreso de calcio al medio intracelular. Y a un potencial de membrana un poco menor, más o menos hacia los menos 30, menos 25, se van a activar los canales long lasting, los mismos que tenían las células de fibra rápida. Entonces acá va a haber una rápida entrada de calcio que va a explicar en la fase 0 de este potencial de acción. Entonces miren que esta fase 0 va a estar mediada por calcio y no por sodio, lo que explica que no sea tan pendiente y por eso la conozcamos como fibra lenta. Aquí va a ser importante algo que les quiero hacer énfasis de una vez, y es que miren que acuérdense que esto siempre es tiempo. Aquí estamos en milisegundos en el eje horizontal, en el eje vertical estamos en voltaje. Entonces miren que la pendiente de esta fase 4 es el periodo de tiempo en el que a partir del potencial vamos a alcanzar el umbral y generar una potencial de acción. Si esta fase 4 es muy perpendicular, entonces párenla aquí y la paran aquí, entonces miren que va a alcanzar rápidamente el umbral, y si alcanza rápidamente el umbral voy a hacer que voy a hacer rápidamente un potencial de acción y voy a hacer más potenciales de acción por minuto. Entonces incrementar la pendiente de esta fase va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca porque alcanzo más rápido el umbral. Mientras que aplanar esta fase, aplanar más esta pendiente, miren que si yo me demoro más, que si yo la aplano, me voy a demorar más en alcanzar el umbral. Por ende, voy a hacer menos potenciales de acción por minuto. Y listo, y aquí finalmente no
no hay una fase 1 o fase 2 concreta, sino que nos vamos de una vez toda esta fase va a ser de repolarización, que va a ser como por lo que ya les expliqué, por canales de potasio rectificadores tardíos. Estos medicamentos los voy a explicar más adelante. Entonces aquí es un esquema que representa básicamente lo mismo. Miren entonces el potencial de membrana de una fibra lenta. Este es el potencial de membrana, esta es la fase 4. Acá está canales iPony, está entrando sodio. Esta se va despolarizando, despolarizando, despolarizando. Alcanzamos aquí entonces activar los canales transitorios de calcio, que van a generar pues mayor entrada de calcio, que la célula que se termine de despolarizar para finalmente alcanzar a los canales long lasting, que van a explicar toda esta fase 0 y esta fase ascendente del potencial de acción. Y ya finalmente, como se muestra aquí en este lado, la repolarización, que muestra una gran salida de potasio por canales rectificadores tardíos. Entonces miren que es un esquema de todo el potencial de acción que ya revisamos. Aquí simplemente la diferencia entonces entre fibra lenta y fibra rápida esta pendiente. Miren que acá esta fase 0, que es muy pendiente, miren que va a estar medida principalmente por calcio, y miren, sodio, y miren que esta fase 0 en la fibra lenta va a ser medida principalmente por calcio, por los canales long lasting y los canales transitorios, con activación más temprana de los transitorios y un poco más tardía de larga duración. Entonces, primero eso, y lo segundo que les quería mostrar en esta imagen es la ausencia aquí de corriente iPony en las células auriculares y ventriculares. Aquí la tenemos, y la otra cosa importante es la presencia aquí de los canales de potasio INWA rectificados, que son lo que les digo, que toman la acción otra vez por aquí y hacen que esta célula sea más negativa que esta. Ya con esto, pues estas serían las principales diferencias y los diferentes potenciales de acción. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que ya teníamos pues como unas bases importantes, que me parece que es un buen acoplamiento de todo lo que hemos visto y nos va a ayudar a entender si no hemos entendido hasta el momento. Lo primero es mencionar que, como les dije, el nodo sinusal es capaz de disparar solo sin una estimulación externa. Sin embargo, él va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo parasimpático o simpático. Es por eso entonces, como vamos a ver, el sistema nervioso parasimpático le gusta la bradicardia y el simpático me lleva hacia la taquicardia. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen mucho ejercicio tienen un tono parasimpático acentuado. ¿Qué quiere decir eso? Que como tienen una mejor forma física, tienen más parasimpático, y si ustedes le toman la frecuencia cardíaca a una persona deportista, va a tener una frecuencia cardíaca más baja, va a tender hacia la bradicardia, frecuencias cardíacas menores a 60, incluso menos. Listo. Entonces recuerden que el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, y el simpático va a mediar sus acciones en el corazón por medio del receptor beta 1. Entonces viene la adrenalina o la noradrenalina. Los beta 1 son más afines a adrenalina y van a generar la estimulación de ese receptor, que va a estar acoplado a una proteína G sub S, o sea, estimulante, que a su vez va a tener una región alfa estimulante y una beta gamma. Pero aquí solamente importa la alfa estimulante. Esa alfa estimulante va a activar la enilato ciclasa y va a incrementar la conversión de ATP a AMP cíclico. Ese AMP cíclico, por efecto directo, va a hacer que se incremente la corriente iPhone. Entonces va a incrementar tanto la apertura como la duración de la apertura. Entonces, ese incremento va a incrementar primera función del simpático, incrementar la corriente iPhone. Incrementamos la corriente iPhone, vamos a incrementar la fase 4 o la fase o el potencial de marcapaso, ¿cierto? Entonces miren acá, lo que yo les decía, acá está el umbral, acá está mi fase 4, y miren que esta pendiente, que está aquí el tiempo, es lo que me demora a partir del reposo alcanzar el umbral. Entonces si yo pongo, aquí viene normal, miren la distancia entre estos potenciales de acción, miren la inclinación. Una vez yo hago esta fase 4 por la estimulación del simpático a través de la estimulación del iPhone, esta fase va a ser más pendiente. Entonces, lo que quiere decir, en menos tiempo me cuesta llegar desde el potencial de membrana hasta el umbral, por lo que voy a hacer mayor número de potenciales de acción en un minuto
aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces ya sabemos una de las funciones del simpático. Va a ser una función cronotrópica positiva porque incrementa la frecuencia cardíaca. Otro de los efectos, entonces, es estimular a la proteína, el AMP cíclico aumentado estimula a la proteína quinasa A, que por medio de fosforilación va a activar de mayor forma a los canales de larga duración, los IKL, y también la mayor apertura de los mismos. Entonces va a entrar más calcio al medio intracelular. Este va a tener dos efectos. Si tengo más calcio, hay más unión de miosina-actina y va a tener entonces más puentes cruzados y más fuerza de contracción. Entonces este aumento de calcio va a ser un efecto inotrópico positivo. Además, va a favorecer el aumento de calcio, ya que esta proteína quinasa A va a fosforilar al fosfolambán. Y esta fosforilación del fosfolambán es inhibitoria, por lo que el cerca va a quedar libre para entrar calcio al retículo sarcoplasmático. Esto va a tener dos efectos principales. El primero es, si guardo más calcio en el sarcoplasmático, entonces va a disminuir el calcio intracelular y se va a disociar del complejo troponina-tropomiosina. Entonces, y el músculo se va a relajar. Entonces va a favorecer la relajación cardíaca, lo que se va a llamar un efecto lucitrópico positivo. Y además, si estoy guardando más calcio, en el próximo estímulo voy a liberar más calcio, por lo que voy a aumentar por este mismo efecto la fuerza de contracción, que sería el segundo efecto inotrópico positivo. Otro de los estímulos, otro de lo que va a hacer el sistema nervioso simpático, es que va a fosforilar a los canales slow, a los rectificadores tardíos, a los que les decía que se activaban lentamente y se desactivaban lentamente. Entonces ellos, miren aquí el tato, la meseta, ellos se activaban más o menos por acá, en la fase tardía de la meseta, y se iban desactivando más o menos por acá. Esto va a hacer que estos canales se activen y funcionen más rápidamente. Entonces va a cortar toda esta fase 3 de repolarización. Y como les había explicado en la primera clase, acortar la fase 3 de repolarización va a cortar la duración del potencial de acción, que va a ser un efecto que me va a permitir como tal aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esta estimulación de los canales de potasio en esta fase 3 de los rectificadores tardíos, primero van a cortar la duración del potencial de acción. Miren aquí con la estimulación simpática, acorté la duración del potencial de acción. Y segundo, pues va a favorecer el efecto cronotrópico. Finalmente, el último efecto que tiene el sistema nervioso simpático es que va a favorecer la conducción por el nodo AB. Esto pues al aumentar las corrientes que ya hemos mencionado, lo que se va a llamar un efecto dromotrópico positivo. Ya el papel del sistema nervioso parasimpático es un poco más sencillo. Ellos tienen por el medio del receptor M2, se une la acetilcolina y va a estar asociada a una proteína G sub I, o sea, una alfa inhibitor. Esta va a inhibir la enilatociclasa. Entonces, ¿qué significa esto? Todos los efectos del sistema nervioso parasimpático van a estar mediados por la disminución de los efectos del simpático. Entonces, ya no sea, disminuye la ICONI, disminuye los IKL, disminuye la fosforilación de los rectificadores tardíos. Entonces va a tener, primero, un efecto cronotrópico negativo. Segundo, un efecto inotrópico negativo, porque ya no tengo tanto calcio, ya no me contraigo con tanta fuerza. Y además de esto, el sistema nervioso parasimpático, por la subunidad ya beta y gamma, va a estimular canales inward rectificados de acetilcolina para potasio. Yo quiero pues como que alguien me responda a la siguiente pregunta. Si son canales inward de potasio, entonces dejan entrar potasio o dejan salir potasio. Alguien que me responda, por favor. Pero con micrófono, porque no estoy viendo el chat. Bueno, está bien, yo me respondo solo. Entonces, recuerden que a pesar de ser canales inward,
como esta membrana, como la célula siempre está más positiva que lo que quiere el potasio estar dentro de la célula, siempre va a haber salida de potasio. Entonces, por la subunidad beta gamma, vamos a estimular canales inward de potasio de acetilcolina, lo que va a hacer que salga potasio y la célula se hiperpolarice. Entonces, como para entender mejor los efectos del parasimpático, miren, aquí es la siguiente imagen. Entonces aquí venía mi célula contrayéndose, Acá está mi potencial de membrana y mi umbral. Miren los dos efectos. Primero, reduzco la inclinación. Miren acá cómo está. Y miren acá cómo está. Reduzco la inclinación de la fase 4 a la fase de marcapaso. Entonces, me demoro más tiempo, porque acuérdense que en el horizontal siempre hay tiempo, me demoro más tiempo de alcanzar el umbral, lo que va a hacer que tenga la capacidad menor de hacer, perdón, lo que va a hacer que pueda generar menos potenciales de acción por minuto, lo que va a generar bradicardia. Además, como la célula se hiperpolariza, miren entonces que aquí ya bajó, entonces con mayor razón, si empieza en un potencial más negativo, me voy a demorar mucho más en alcanzar el umbral, teniendo en cuenta que además esta fase 4 ya tiene una inclinación menor. Y finalmente, el último de los efectos que quería como acoplar aquí es que todo lo que me aumente la AMP cíclico va a tener los mismos efectos del simpático. Entonces recuerden que la fosfodiesterasa es la enzima que degrada el AMP cíclico a AMP y que la cafeína es un inhibitorio de la fosfodiesterasa. Entonces es por eso que cuando nosotros tomamos café en altas cantidades, sentimos que el corazón late más rápido y late con mayor fuerza. Por otro lado, hay un medicamento que utilizamos como inotrópico que se llama la mirrinona. La mirrinona lo utilizamos ya, por ejemplo, en un shock cardiogénico donde la función de bomba del corazón no está funcionando, necesitamos que ese corazón lata más fuerte. Entonces, administramos mirrinona, se bloquean las fosfodiesterasas, aumenta el MP cíclico y entonces vamos a tener un aumento de la corriente AIPONI, un aumento de la entrada de calcio por los IKL, un aumento de la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico, y eso va a aumentar la fuerza de contracción, entonces tiene un efecto inotrópico positivo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, bloqueadores de los canales de calcio que van a intervenir tanto en la fibra lenta como en la fibra rápida, que van a ser medicamentos como el verapamilo o el diltiazem, que son bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos. Y tenemos aquí un ejemplo, un bloqueador de canales de, de los beta 1 adrenérgicos, que hace el propanolol, teniendo en cuenta que este no es específico, bloquea tanto beta 1 como beta 2, y hay son medicamentos que tienen como única diana el beta 1. Y también para comentarles que hay bloqueadores de esta corriente icónica, que van a ser como tal un medicamento que se llama la ivabradina. La ivabradina es un medicamento que se utiliza más en el contexto de falla cardíaca y que vamos a utilizar que al bloquear este receptor, este canal, la frecuencia cardíaca va a disminuir entre un 20 y un 30%. ¿Listo? Eso es lo que traía yo para ustedes como el día de hoy. Aquí les dejo pues una imagen que resume todos los efectos del sistema nervioso autónomo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, voy a ver el chat como tal. Entonces, cuando se altera el potencial, cuando se altera, bueno, listo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, creo que el doctor ya respondió. Andrés, ¿sigue ahí? Chicos, ¿no tienen ninguna pregunta?